tratamientos que recibe o no, ¿no? ¿Y qué pasa con toda la gente que vive en las cercanías, ¿no? De estos basurales a cielo abierto que todavía existen muchos en la República Argentina? Y para eso tenemos un invitado muy especial, ¿eh? Eduardo Verón, licenciado en Administración Pública y en Ciencia Política por la UNSAN, doctor en Ciencias Ambientales por el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, que justamente se dedica a investigar estos temas hace mucho tiempo ya, y además tenés una historia personal, ¿no?, en torno a esta cuestión. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Mechi, por la presentación. Muy bien. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, Pedro, ¿cómo va? Bueno, muy bien. La verdad que, un poco dijiste una aclaración. Todavía no soy doctor, estoy haciendo el día. ¿Y eso, día. claro, Por día. ¿Y eso, Por día. claro, Por día. ¿Y eso de dónde, digamos? ¿De la ciudad de Buenos Aires? ¿De otras partes de la provincia de Buenos Aires también? Mira, de todos los residuos que se producen en la región metropolitana de Buenos Aires, que son 40 municipios, de esos 40 municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforman la región metropolitana, y de esos 40 hay unos 31 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que depositan sus residuos en el relleno norte 3, que está en José Luis Suárez. Hay otros 2 municipios que se encargan de su gestión de residuos y depositan en sus tierras. Uno es La Matanza y otro es Ensenada. Pero el 96% de los residuos terminan en José Luis Suárez, a 4 cuadras de lo que es mi casa familiar. 4 cuadras nada 4 más. cuadras, claro. Yo vivo, mi familia vive a 4 cuadras del relleno sanitario norte 3. Es muy interesante este tema, recién decíamos con Pedro, porque vos vivís muy cerca de toda esta realidad. Hay mucha gente que no, y le parece una realidad muy lejana cuando no lo es. Digo, está ahí muy, muy cerca de zonas habitadas, ¿no? De gente que tiene sus casas y que pasa su día a día ahí. Por eso nos resulta muy interesante como ir desmembrando de a poquito la cuestión, para también ir contando e ir explicando. Si nos podés definir bien ¿qué es un basural a cielo abierto? Bueno, buenísimo. Mira, antes, quería comentar algo de lo que vos mencionabas, ¿no? Que hay un montón de personas que no saben qué ocurre después de que sacamos nuestra bolsa de basura en el canasto. No sabe a dónde va, qué pasa. Yo eso lo investigué bastante cuando hice mi tesis de ciencia política. No sabe y no le interesa. No sabe y no le interesa. Que también es un tema no le interesa. interesante. Y resulta ser que, yo hice encuestas, entrevistas y preguntaba esto, ¿no? ¿Sabés qué es lo que ocurre después de que depositas tu basura en el canasto? Y desconocían el recorrido, tanto en San Martín como en otros municipios. Pero cuando yo les comentaba que esa bolsa de basura, en algunos casos hay un bajo porcentaje, más o menos un 5%, terminan en plantas de reciclaje y hay personas que abren esa bolsa y tratan de rescatar de allí algún material reciclado, a los vecinos, a los entrevistados, los movilizaba. O sea, uno no piensa de que esa bolsa de basura alguien la va a abrir. Claro. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Algunos de mis trabajos tratan de describir toda esa situación y cómo son las situaciones laborales de estos trabajadores en las plantas. Porque eso no pasó siempre, ¿no? Esto de abrir la bolsa y separar. Exacto, es decir, la historia del cirujeo viene de hace años. Hay un libro, yo acá les traje unos libros para regalar. Obvio, claro. Buenísimo. Yo pertenezco a un grupo un área de ambiente y política en la Universidad de San Martín, donde realizo investigaciones, y somos cerca de 20 estudiantes, graduados, investigadores de CONICET. Y en ese libro en el que tiene Pedro, que es del 2009, lo escribió Cintia Llamá, una investigadora que abordó mucho de sus estudios sobre los residuos. Ahí explica la historia de los residuos, y ya esta cuestión de rescatar de la basura algo ya venía desde, el libro lo menciona, de la época colonial. Mirá. Ah, claro. No obstante ello, y el libro lo explica muy bien, hay muchos investigadores que lo abordaron más profundamente, en fines de los 90, principios de los 2000, la gran crisis económica hace que se haga más masivo el juntar los residuos, el juntar los plásticos, el juntar los metales de las calles, cirugiar. Entonces empieza ahí. Por un lado, porque muchas personas pasaron a estar desocupadas
por bueno, la crisis neoliberal de fines de los 90, pero además en aquel momento aumentó mucho el precio, el valor económico de los materiales, del cartón, del plástico, de los metales, aumentó mucho su valor. Entonces era beneficioso recuperar y venderlo. Es decir, se juntaba un buen dinero. Algo que actualmente está totalmente en crisis. Mira. Desde el año pasado hasta este año, el valor, por ejemplo, del cartón, que es lo que más se juntaba en las calles, pasó de 300 pesos el kilo a 100 pesos. Bajó. Por la apertura de las importaciones. Entonces, a los que compraban ese cartón para reciclarlo, y las grandes industrias recicladoras, y para hacer un nuevo producto, ahora le conviene comprarlo virgen o comprarlo de otros lados, antes que a las plantas recicladoras. Claro. Y eso es gravísimo, porque se conjugan las dos peores cosas que ocurrían a fines de los 2000, ¿no? A fines de los 90, donde había desocupación y el precio del cartón era comercializable. Ahora bajó muchísimo y hay mucha desocupación. Claro, sí, es interesante lo que contás porque de una manera más informal, ¿no? Se fue generando toda una serie de un trabajo, ¿no? Para mucha gente que vive de esta actividad que vos describís, ¿no? Que se le llama, cartoneros, recicladores urbanos, ¿no? Exacto. Usar estas denominaciones, ¿es una forma políticamente correcta de referirse a estas personas? ¿O se usa efectivamente decir recicladores, cartoneros? Muy interesante lo que mencionás. Porque es así. Bueno, a fines de los 90 surgen los primeros cartoneros, ¿no? O surge masivamente. Luego empiezan a haber algunas legislaciones en el año 2004, 2005, 2006, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, en donde se empieza a darle lugar y a mencionarlo y a conceptualizar estas etiquetas que vos mencionás, por ejemplo, recuperador urbano, recicladores, que antes no existía esa etiqueta. Es más, hasta el año 2004, cuando surge la ley GIRSU, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, hasta ese momento estaba prohibido juntar la basura. En la época de la dictadura militar, en el 78, se sancionaba, se prohibió que personas junten la basura. Era un delito. Ir en la basura. Eso era un delito cosas. y te podían llevar preso. Bueno, un poco hoy están tratando de ir a eso, ¿no? Increíblemente, algo que en el 78, bajo dictadura militar, se decretó, ahora vuelve a tomar protagonismo esa cuestión de criminalizar a las personas que hurgan en los residuos. Y ahí, en esos años, 2004, 2005, 2006, se sancionan las leyes y ahí se le pone la etiqueta de recuperador urbano. Se conceptualiza que es un recuperador urbano, que es aquellos que trabajan en las plantas recicladoras, que algunas hay en San Martín, pero en verdad muchos municipios tienen, y acá en la Ciudad de Buenos Aires también hay cooperativas que trabajan agregando valor a esos residuos, a ese plástico, a ese cartón, a esos metales, se les pasan por un proceso y le agregan valor. La realidad es que quienes trabajan con los residuos, recuperando los residuos, dependiendo en qué cooperativa, depende de qué organización, pero se sienten más cómodos con la idea de cartonero, la idea de ciruja. Hay eso como una reivindicación y una lucha muy interesante de la idea de ciruja. Inclusive en algunas investigaciones que realicé, dicen que esta idea de recuperador urbano, reciclador, lo sienten tan alejado y dice, parece que no sé, con una lavada de cara, pero que ellos se sienten cómodos con esta idea de reciclador, recuperador. Bueno, en José León Suárez existe mucho la idea del quemero. Claro, ¿qué es la quema? Bueno, la quema en la historia eran los lugares donde se depositaban los residuos y se quemaban. Que eso, era como la gestión de residuos antes de los 50. Antes de 1950 se juntaban en residuos, se quemaban. Entonces se los denominaba la quema, ¿no? En Suárez había un lugar donde se depositaban los residuos, la verdad que no se quemaba. No se quemaba, o sea, dentro de la gestión no era quemar, no era uno de los procesos, pero a veces ocurre
ocurría y ocurre de que a veces se quema la basura, o sea, la misma empresa, ¿no? La misma Claro. SEAMSE quema los residuos porque hay una cantidad de basura incontrolable, entonces se termina quemando. Y no solamente intencionalmente, sino a veces intencionalmente, porque los residuos producen un gas que se llama el metano. Entonces producen pequeñas explosiones, porque bueno, porque hay mucha concentración de basura, 16 millones de kilos de basura, imagínense la cantidad de gas metano, que si no se gestiona correctamente con procesos, ocurren estas explosiones. Entonces, bueno, los vecinos de José Luis Suárez le decían la quema como esto, como eran conocidos en aquel momento los lugares para depositar los residuos. Pero puntualmente lo que se hacía en la quema, y ahora está prohibido también, desde la pandemia para este lado, la quema era un espacio donde ahí se depositaban los residuos de urbanos, pero también de empresas, que tiran sus residuos, a veces las producciones fallan porque se abollan packaging, o porque tenía que salir de color azul y sale de color celeste, o están próximos a vencerse, entonces las empresas tienen como un seguro, y entonces tiran parte de la producción. Y eso va a la quema, o lo que los vecinos decimos la SEAMS, la quema, lo que los vecinos le decimos la quema. Entonces van a buscar allí algo para vender, algo para comer. Entonces, también ahí los de José González solemos decirles, bueno, los quemeros, ¿no? Somos los quemeros. Vamos a la quema a buscar algo. Pero eso ya les digo, desde el 2020 con la pandemia se cortó eso. Y anteriormente incluso estaba prohibido esto, la SAM se prohibía, y en el 2004 ocurre un hecho bastante trágico, porque bueno, las personas trataban de ingresar para recuperar algo de eso, aunque fuese prohibido. Y un chico muy joven de 13 años se escondió porque vio que venían policía, seguridad del lugar, se escondió y fue aplastado por una topadora. Ajá, eso en el año 2004. Exacto, Diego Duarte. Se llamaba el chico, que está desaparecido, el cuerpo nunca apareció. Ajá, okay. Y hay un reclamo muy fuerte de la familia y de toda la comunidad de Suárez sobre Diego. Es interesante lo que mencionás también para poder entender un poco la conformación, ¿no?, de esa basura, que me imagino que es muy heterogénea, ¿no? Debe haber desde residuos, qué sé yo, orgánicos, no orgánicos, debe haber de todo tipo de residuos. Preguntarte si la basura que llega allá recibe algún tipo de tratamiento, si se le hace alguna selección o directamente es como una masa heterogénea de todo tipo de basura. Buenísimo. Bueno, la SEAMSE, el predio de la SEAMSE, el Relleno Norte 3, es muy grande, muy amplio. Y hay espacios donde se entierra la basura. Hay espacios donde hay montañas de basura, porque bueno, se acumula tanto que hay montañas de cerca de 30 metros. Y también hay 10 plantas de reciclaje. Dentro de la SEAMSE se lo llama Reciparque el espacio. Y por fuera del predio también hay otras cooperativas, organizaciones, plantas. Muchos municipios de la región metropolitana de Buenos Aires tienen algún tipo de programa verde, ¿no? O sea, día verde, campanas verdes, estaciones ambientales, etc. Entonces allí se incentiva que los vecinos lleven los materiales, los elementos limpios y secos, porque uno no lleva a estos puntos verdes una bolsa de basura con todo mezclado. En general llevan elementos limpios y secos. Bueno, esos camiones verdes de reciclaje a veces van a cooperativas que cada municipio tiene, o a veces algunos municipios no lo tienen. Bueno, este libro que compila Mariana Saidón, que también es compañera del área, que se puede descargar incluso de internet libre. El título es Explicar la innovación en políticas públicas. Así es, y es un estudio muy amplio que hicieron muchos investigadores que investigaron todos los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires para ver qué tipo de política tenían. Claro. Y lo que vieron ahí es que algunas
Algunos municipios tienen plantas de separación en su municipio y otros no. Los que no tienen, los llevan hacia la SEAMSE a las plantas de reciclaje. Entonces, a estas plantas, algunas, llegan reciclables limpios y secos. Entonces trabajan con eso. Hay otras que no tienen un vínculo con algún municipio o que esos camiones no sirven para abastecer tanta demanda que tienen estas cooperativas. Entonces algunas plantas llegan camiones de basura urbana, esa que nosotros tiramos. Claro. De toda la basura que llega al relleno sanitario Norte 3, entre un 3 y un 5% llega a estas plantas. Muy poco. Muy poco, muy poco. Y el otro 95 o 97% va en tierra. Entonces, estas cooperativas, ya te digo, hay distintos tipos, porque ya te digo, adentro hay 10. Entonces, algunas tienen la política de solo trabajar con residuos limpios y secos, que vienen de estos camiones verdes. Sí. Y hay otras que reciben de todo. Claro, porque ahí entra un poco en juego, yendo específicamente tal vez a una cuestión más ambiental, ¿no? Esta lucha como entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Cuánto de esa pequeña acción que yo hago en mi casa de tal vez separar los residuos, lavar ciertos potes y cosas que digo, bueno, esto va a esta bolsita, lo otro va al otro. Esto que decíamos al principio, ¿no? Que para mucha gente es muy lejano, ¿no? A dónde termina esa basura. A mucha gente no le importa, ¿no? Pero ¿cuánto vale esa acción individual en este problema que es definitivamente colectivo, ¿no? Para los recicladores y las recicladoras es fundamental. Yo, más allá de hacer la carrera de Ciencia Política y la Administración Pública, en el medio hice una maestría de Derechos Humanos. La Universidad de San Martín me becó, porque bueno, para irme era imposible pagar una maestría. Me becó para estudiar Derechos Humanos. Y yo ahí como que pensé, bueno, ¿cómo conecto derechos humanos con mi tema de estudio, lo que a mí me importaba, que era los recicladores, la basura, los residuos? Y ahí entonces, bueno, estuve como viendo qué conexión hacía. Y hay una conexión que es muy fuerte, que es los derechos laborales y los recicladores. Y ahí entonces me metí a trabajar en 6 plantas de reciclaje. Estuve cerca de un poco más de un año haciendo trabajo de campo y trabajando ahí con los compañeros y entrevistándolos y charlando para hacer esa tesis de maestría en donde analicé los derechos laborales. Y algo que surgía muchísimo era lo agradecido y lo bien que se sentían estos trabajadores cuando llegaba una bolsa donde estaba todo limpio y seco. Sentían que su trabajo era valorado. Porque en verdad es un trabajo, esto depende mucho del trabajador, ¿no? Pero hay algunos trabajadores que les gusta mucho ese trabajo. O sea, es algo que le gusta mucho esta cuestión de clasificación y el saber que hay ahí. Porque plástico, uno que no conoce demasiado diría, bueno, cualquier cosa es plástico, ya está. Todo lo mismo, claro. Hay un montón de tipos de plástico. Y si hay alguien que sabe el tipo de plástico que es, son los que trabajan allí. Claro, sí. Entonces, la verdad que había una valoración muy fuerte cuando estos trabajadores abrían la bolsa y veían que estaba todo limpio y seco, se sentían valorados. Por el contrario, cuando abrían la bolsa y veían que estaba todo mezclado, sucio, sentían que su trabajo no estaba tenido en cuenta, ¿no? Y eso en las propagandas en general, en las propagandas cuando se busca que las personas reciclen, separen sus residuos, hay una invisibilización, hay una idea de, bueno, separemos los residuos por un planeta más verde, por el oso polar. Sí, te queda muy lejos todo eso. Todo eso, y además hay una cosa de, por el reciclador que tiene que abrir la bolsa, ¿no? Claro, sí, es cierto, sí. Se termina como volviéndose abstracto también, ¿no? Y no concretamente, o sea, ¿cuánta gente sabe que existe, de alguna manera, el reciclador y que se apasiona también por esto que estás diciendo vos, ¿no? Por su propio trabajo. Yo creo que muy pocas personas. Sí, que se vuelve un oficio también, ¿no? Algo que con el pasar de los días también se va aprendiendo y se vuelve algo propio. Y un oficio cada vez más importante, digo, porque estamos bajo una visión de economía lineal en donde se produce un producto, lo consumimos y lo desechamos. Bueno, y como mencioné en algún momento, en general esa basura se entierra. Bueno, ¿cuánto lugar más para la basura hay? Digo, ¿cuánto espacio queda? ¿Qué daño
le hace eso al ambiente y a las personas que vivimos en este planeta, ¿no? Porque no es gratuito enterrar 16 millones de kilos de residuos cada día. Bueno, eso ahí quería ir, digamos, y preguntarte concretamente si vos pensás que se pueden desarmar esos basurales y qué alternativas puede haber. Qué difícil esa pregunta. Mirá, sí se puede desarmar. Requiere una política de Estado de pensar a largo plazo. Porque sí se puede lograr una economía circular, una valoración de los residuos. Gran cantidad de los residuos que nosotros tiramos son sumamente aprovechables. Tanto aquellos que son reciclables, como plástico, cartón, metales, bla, 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 pero también los orgánicos, si no entran en contacto con estos inorgánicos, la verdad que termina siendo compost, ¿no? Claro, o sea, sí, termina siendo algo nutritivo incluso para la tierra. Pero bueno, para eso tienen que haber una educación ambiental, de que muchos vecinos, yo te diría que todos, separemos nuestros residuos, seamos conscientes de, bueno, qué es lo que efectivamente es basura, qué es lo que es para hacer compost, qué es reciclable, poder separar eso. Y también lo que requiere es, obviamente, una gran apuesta del Estado para dotar de maquinarias a estas cooperativas, a estas organizaciones, etcétera, para que ese cartón que llega a la planta pueda ser separado, pueda ser compactado, pueda ser, el proceso de reciclaje, porque lo que hacen muchas de las cooperativas no es todo el proceso. Digo, depende de las maquinarias que tengan las cooperativas. A veces lo juntan en un bolsón y lo llevan a vender así como están. O sea, lo único que hacen es clasificación. En algunos otros casos, algunas cooperativas tienen algún tipo de maquinaria que les permite compactar. Y ya cuando lo compactan, tiene otro valor. No es lo mismo llegar a la industria recicladora con un bolsón con cartones, porque te pagan, 100, que si lo llevas compactado, claro, te pagas 120. Y ni hablar si ya le llevas ese cartón reciclado. Claro, sí, sí. Y eso pasa también con los plásticos. Bueno, los plásticos, una cosa es solamente clasificado, otra cosa es triturado, otra cosa es armar maderas plásticas, pero de todo eso requiere una inversión importante del Estado porque son muy caras. Claro. Las maquinarias que existen. Por eso en el resto del mundo sucede eso. ¿Está más profesionalizado? Mira, depende del país de que estemos hablando. En general, aquellos países europeos que se los piensan como muy verdes, qué sé yo, hacen algún tipo de engaño. No sé Greenwashing. Exacto. Porque a veces, no sé si han leído algunos informes que dicen, bueno, para el 2050 vamos a tener emisión cero de carbono. En verdad no es que van a tener emisión cero, sino lo que van a hacer es contraponer, o sea, ellos van a seguir produciendo, pero lo van a contraponer con algún país latinoamericano, dándole una de estas máquinas. O, por ejemplo, pasa mucho con la plantación de árboles. La cuestión de los árboles en Europa está en crisis, no hay árboles grandes, claro, que son muy importantes para los servicios ecosistémicos, para el oxígeno, también para la absorción. O sea, que haya árboles significa que esa zona va a ser menos inundable porque las raíces lo van a absorber, entre muchas otras beneficios ecosistémicos. Bueno, los árboles son el hogar de las aves, de muchas de las aves, son el lugar donde comen las aves, bla. En Europa está pasando una crisis muy grave con los árboles, en donde no tienen lugar para plantar. Pero se comprometieron a plantar tantos miles de árboles por año. Entonces lo hacen en otros países. O esto lo de la basura. Muchos de estos países no tienen un sistema de basura en su país, lo llevan a otros países. Países africanos son algunos de los lugares, pero Argentina también está recibiendo residuos. Me acuerdo de una noticia creo que era residuo de Australia, una cosa así. Yo la verdad que no tengo el dato de qué país, pero porque había pasado eso. Circula mucho, sí, que importación ya en el 2018 hubo una primera, hubo un primer momento en donde se abrió para recibir residuos de otros países. Ahí hubo una movilización bastante importante de parte de los cartoneros. Y ahora volvió de nuevo esa cuestión de importar residuos. Entonces,
lo que tienen estos países del primer mundo es que se deshacen de estos residuos de distintos modos, y lo que tienen también son políticas más que de reciclaje, que tienen algunas políticas de reciclaje, pero más de reciclaje de responsabilización ya en el consumo. Por ejemplo, bueno, lo más típico, no dan bolsas plásticas. Entonces Claro. ahí es un residuo menos. Entonces cada uno tiene que llevar o su bolsa de tela o cajas de cartón o, eso se ve mucho, bolsas de papel. Sí, Porque el papel y el cartón no son tan dañinos como el plástico. más biodegradable. Exacto, es biodegradable, no le hace daño al ambiente, se degrada relativamente rápido. El plástico es uno de los grandes problemas de la actualidad. Se habla Claro. de esa isla que anda por el Pacífico, la isla de plástico. Hay, ¿Escuchaste hablar? sí, hay sí, 5 sí. islas de plástico, hay una que es la más grande, que son como 5 veces Francia. Es una locura. Bueno, Wow. toda esa isla está hecha de plástico, ¿no? Digo, de plástico de residuos. De ¿Qué es esto? Uno dice, bueno, ¿y dónde van estos residuos? Bueno, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, termina en la SEAMSE, lleno norte 3, pero digo, y otros países, el plástico tiene algo que dice Made in. Claro, Bueno. queda pegado. No quedan sí, muchas sí. dudas. Queda la huella de dónde vienen, que generalmente son de China, de Japón, de Estados Claro. Unidos. Hablando de políticas de Estado, me parece interesante indagar en esta cuestión o preguntarte por qué crees que los distintos gobiernos democráticos, ¿no? Después de la última dictadura cívico-militar, no terminaron de encontrar la solución o la alternativa de qué hacer con los residuos en Argentina. Y yo diría, yo ampliaría un poco más, y no solamente que los distintos gobiernos democráticos no le han puesto el ojo a los residuos, sino ni siquiera a las cuestiones ambientales, Mm, ¿no? Hubo muy pocos ministerios de ambiente desde el regreso a la democracia hasta la actualidad, y las políticas ambientales en general fueron muy, muy débiles. Pero bueno, puntualmente en residuos, yo lo que creo es que ahí esta cuestión de a largo plazo, la verdad que el empezar una política de residuos ahora, los resultados se verán en décadas. Claro. Se verán en décadas. Entonces creo que encontraron como algo fácil y algo cómodo el enterrarlo. Y que bueno, el próximo gobierno verá qué Se hace. ocupará. Se ocupará. O sea, no es fácil de sacarle un rédito político al tema. No es Justamente fácil por este largo plazo. y es un poco, bueno, no sé si llamarlo caro, porque al lado de un montón de otras cosas que son mucho más La caras. obra pública también es cara. Ahora, Todo es pero es esto, es muy costoso, lleva mucha organización, mucha planificación. Y otra cosa de lo que tiene es que la verdad que los beneficios ecosistémicos de una gestión de residuos eficiente es más municipal o provincial. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cuestión de que los beneficios ecosistémicos medio que no respetan fronteras. Entonces, si un municipio recicla y el de al lado no, o si una provincia tiene políticas ambientales y el de al lado no, la realidad es que la contaminación igual va a afectar Sí. a todo. Entonces tiene que ser algo regional, planetario. Sí. Sí, y no sé cómo lo ves vos, que sos especialista en la materia, pero creo que también hay cierta idea o asociación de que la preocupación ambiental termina siendo una cuestión más de clases medias altas que un reclamo popular, ¿no? ¿Cuál? Está esa idea, pero depende de dónde se ponga el foco en la cuestión ambiental, ¿no? Claro. Voy a mencionar a dos autores que los súper recomiendo. Uno es Martínez Salier. Martínez Salier es economista catalán, escribió muchos libros sobre cuestiones ambientales y uno de sus libros se llama El ecologismo de los pobres. Ya tiene sus años, pero él lo que menciona ahí es cuáles son las preocupaciones ambientales de los sectores populares o los sectores más pobres y cómo hay un ambientalismo en esos sectores, aunque es real. Bueno, yo convivo y estoy muy en conexión con los sectores populares y hay, dentro de los sectores populares hay como una cosa de, no, yo no quiero llamarme ambientalista. Un cartonero que su trabajo es claramente ambientalista porque recicla y pone en valor y hace que determinados residuos no terminen contaminando y que pueda ser valorado, tienen como hay un alejamiento de la cuestión ambientalista por esta idea que muchas décadas
de que el ambientalismo se preocupaba más por la ballena, Los por pingüinos los empetrolados. pero en realidad los sectores ambientalistas son los que más sufren las cuestiones ambientales. Y ahí cito a otra autora que, bueno, es mi directora de tesis doctoral, que se llama Silvia Greenberg. Silvia Greenberg dice que ella en verdad es educadora, o sea, es doctora en educación, pero pone mucho foco en las cuestiones urbanas. Lo que ella observa es que, a diferencia de otras décadas atrás, en donde tal vez las diferencias entre las villas, las ciudades formales, eran mucho más, las desigualdades se podían ver en distintos planos, como por ejemplo en cuestiones educativas. En las villas vivían personas con menos certificados educativos, para ir no terminar la primaria o la secundaria, o bueno, ni que hablar, llegar a la universidad. Bueno, eso ahora está más equiparado. Claro. En general, buena parte de la población está alfabetizada, terminó la secundaria, y muchos logramos llegar a la universidad. O sea, yo vengo de una de estas villas, Villa Lanzone, y estoy haciendo un doctorado. Soy becario del CONICET. Entonces digo, y así como yo, muchos otros. O sea, somos 9 hermanos en casa. Y yo soy el mayor, muchos de mis hermanos estudian en la universidad, estudian distintas cosas. Y en el barrio muchos podemos acceder. Entonces, bueno, eso es algo que se diferencia de hace décadas atrás. La cuestión de la formalidad en el trabajo. Era algo que antes estaba mucho más marcado, y bueno, si bien muchos de sus estudios lo hace, de cómo en las villas había menos formalidad en el trabajo. Eso la verdad que se equiparó, y hay mucha población en villas que tiene un trabajo formal, que tiene acceso a obra social, a jubilación, etc. Pero hay algo que sí empeoró la desigualdad, que es las cuestiones ambientales. La degradación ambiental en las villas es mucho más fuerte que en las ciudades formales. Es muy interesante esto que decís para analizar un poco el impacto social, ¿no? Desde todas las vertientes que se puede leer este tema, el impacto social. Vos recién mencionabas el caso de este chico del 2004, ¿no? Que continúa desaparecido en el basural. Me gustaría preguntarte ¿qué fue el catanazo? Ah, bueno, qué interesante eso. Yo no soy especialista en ese tema, pero sé lo que ocurrió. Es así. El catanazo bueno, viene de González Catán, ¿no? Que es una localidad de La Matanza, que vecinos se resistieron, o sea, hicieron una movilización muy importante, creo que fue en el 2006, se resistieron a que en su basural, o sea, que en el basural de González Catán, lleguen residuos de otros municipios. Mirá. Eso se vio ahí, y se vio en Ensenada, y en otros rellenos sanitarios, donde llegaban residuos de muchos municipios. Los vecinos se movilizaron para detener eso. Claro. En José León Suárez no pasó eso. En José León Suárez pasó lo contrario. Digo, en José León Suárez los vecinos suarenses se movilizaron en el 2004, pero no para que los residuos no ingresen, sino para ellos poder ingresar al relleno sanitario y poder recuperar residuos. Hay una tesis muy interesante de Itatí Moreno, que es una compañera también del área de ambiente política, donde su tesis doctoral, ella es doctora en ciencia política, analizó esto. O sea, cuáles fueron las organizaciones de base en los distintos rellenos sanitarios que hubo en la región metropolitana, y cómo cada una actuó de formas distintas. Pero sí hay una clave ahí, que en todos los demás rellenos se movilizaron para detener el ingreso de residuos de otros municipios. Claro. En Suárez es al revés, y la movilización fue para ingresar y para tener políticas de cooperativas para gestionar estos residuos en contextos más laborables. Claro, porque bueno, siempre que hablamos de esto que preguntabas vos, Pedrito, de quitar esos basurales, ¿no? De qué hacemos con eso, también hay mucha gente que es su fuente de trabajo, este oficio que hablábamos, ¿no? Su día a día, que se subsiste de esa manera, ¿no? Y sacar eso también implicaría sacar una gran fuente de trabajo para mucha gente. Tal cual. En Suárez somos cientos los vecinos que vivimos de los residuos. Y me incluyo en eso. Digo, vivimos los residuos porque, bueno, yo también un poco vivo los residuos a través de mis escritos, a través de mis investigaciones. Pero los residuos es
una fuente laboral para muchos que reciclan, para muchos que revenden, para muchos que trabajan en la SEAMSE, bueno, realizando distintos tipos de trabajo. Y justamente a partir de ahí es que cuando yo estaba haciendo la carrera de ciencia política, yo en verdad iba a estudiar otra cosa, y me inclinaba más por los liderazgos. Ajá. Pero mi profesora de tesis surgió justo una cuestión de los residuos, un debate, y muchos de mis compañeros hablaban de esto de no dejar entrar residuos a la SEAMSE, o sea, que solamente ingresen los residuos de San Martín. Y yo, que vengo de Lanzón y que conozco a todos mis vecinos, bueno, mi papá trabajó en una planta de reciclaje, pero que conozco lo que significan los residuos para quienes somos de José León Suárez, que es una fuente de trabajo y es un elemento importantísimo. Yo dije, y ahí comenté un poco qué es lo que ocurre en Suárez con los residuos. Y ahí todos mis compañeros como era algo que desconocían, o sea, era algo que les llamó mucho la atención porque lo veían solo como un problema. Yo decía, es un problema, porque claramente también es un problema, pero también es un insumo de trabajo. Entonces, es por eso que después cambié mi tema y empecé a estudiar residuos y en general en muchos de los papers o las cosas que escribo, las ponencias que presento, tratan de eso, ¿no? De que no es o es un problema o es una solución. Tal vez son las dos cosas y cómo se yuxtaponen los sentidos y cómo hay multiplicidad de sentidos en torno a los residuos. Sí, un abordaje complejo que también merece, un análisis complejo, y la verdad que clarísimo, Eduardo, nos encantó esta charla. Es un tema que no solemos hablarlo todos los días, así que nada, muchas gracias por tu visita y bueno, esperemos tenerte pronto de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nosotros nos vamos